les lanzo una pregunta. ¿Qué prefieren, Atypical TV o Reforma? Ay, quiero decirte, hace unos meses estuvimos dando un taller allá a los jóvenes periodistas del Sistema Público de Medios, y debo decirte que se les fue una nota en Reforma Ciudad, porque hicieron una nota, digo se les fue porque siempre son muy cuidadosos de atacar a la izquierda y atacar a todo lo que huela a AMLO y a todo lo que huela a gobierno de la Ciudad de México y demás, pero ese día se les fue, hicieron una nota de portada de Ciudad, donde yo me quedé así con la boca abierta porque todo el argumento que hacían era en favor del gobierno de la ciudad sin querer, porque mandaron a hacer una nota ciudadana y la nota ciudadana favorecía al gobierno de la ciudad. Y yo dije, órale, se les fue. Digo, se les fue porque su tendencia es muy clara. La Pero tendencia es distinta. al TV yo no lo veo, salvo cuando me salen clips y los reenvían y los reenvían. Pero adelante, doctor. Sí, de hecho solamente uno los ve para burlarse o para tener argumentos, por ejemplo, para el comentario de hoy. Y me gustaría empezar esta intervención acentuando en algunas preguntas clásicas que la audiencia suele hacerse cuando se involucra en el periodismo, ¿no? Ya sea en cualquiera de las vías. Esas mismas cuestiones que nos hacemos quienes nos dedicamos a esta profesión y quienes en el futuro buscan un lugar dentro de este ejercicio. ¿A quién le rinde cuentas el periodismo o a quién le rinde cuentas un medio de comunicación determinado? ¿Qué intereses hay detrás de la información que consumimos en tal o cual medio o en tal o cual periodista? ¿Cuál es el deber ser del medio de comunicación o del periodista y qué es lo que ocurre con el medio de mi preferencia? ¿Qué tan autónomo puede llegar a ser el periodismo? En fin, a la respuesta para estas y otras tantas preguntas que podemos o que solemos hacernos, se añade una palabra de salida fácil, y esa es depende. Depende del contexto, depende de la persona periodista y depende también del tipo de medio del que estemos hablando. La semana pasada nos encontramos con la novedad de la crisis económica por la que atraviesa la transmisión por Internet Atypical TV. Me refiero a ella así como transmisión, porque a primera vista no me quiero aventurar a hablar de un medio de comunicación, tampoco es un noticiario, no realizan investigación periodística, y de hecho sus figuras nunca han ejercido la profesión, a excepción a lo mejor de la cabeza Carlos Alasraqui, quien a través de la ley del mínimo esfuerzo ha limitado su trabajo a opinar de todo y de nada a la vez, con quién sabe qué fundamentos, pero teniendo como centro la crítica al gobierno federal, especialmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ya cuando Alasraqui o sus coconductores se quieren destacar, se acercan a la actividad periodística a través del género de la entrevista, pero son comúnmente conocidas por tener a personalidades polémicas, por su elitismo, por su racismo o por su desprecio a las minorías sociales. El punto es que Alasraqui externó su preocupación con estas palabras, así entre comillas. No estamos recibiendo el apoyo que nos hubiera gustado recibir de los empresarios. Yo no critico a ningún empresario. Es su dinero y tienen su razón del por qué ayudar o por qué no ayudar. No vamos a recibir, estoy seguro, ayudas de empresarios. Es una decisión segura que ya me lo han dicho muchos empresarios. Cerramos comillas. Así fue, esas fueron sus palabras y así es como articuló sus ideas en ese momento. Acto seguido, pidió a su audiencia una cooperación de 25 pesos mensuales para poder seguir sus transmisiones. Por cierto, decíamos hace un momento, es muy interesante el tema del financiamiento de los medios, tanto los tradicionales como los digitales. Por ejemplo, lo sucedido con las acciones de Televisa y sus constantes recortes de personal, o lo que está sucediendo actualmente con Proceso también. Y el debate sobre el dinero público que el gobierno federal otorga o no otorga a los medios. Pero bueno, eso nos ocupará una charla a profundidad más adelante. La queja de Alasraqui sobre el poco o nulo apoyo económico que le ofrece el empresariado lo evidencia como un espacio al que nunca le ha interesado la audiencia. Nunca le ha interesado la calidad informativa o el análisis exhaustivo sobre la realidad del país. Parece tratarse más bien de un espacio dirigido hacia las élites que le ofrecen mantenerlo económicamente y que por su evidente sesgo anti-4T le habla únicamente a un grupo que solo desea escuchar y reforzar lo que ya piensa.
Al tema de las Raki y a Typical TV, quiero sumar lo sucedido este fin de semana con el diario Reforma, en donde se anunció el relevo en la dirección editorial, que asumirá el periodista Roberto Zamarripa en lugar de Juan Padrinas, quien se caracterizó por privilegiar información que pudiera golpear el gobierno federal actual, aun cuando se tratara de datos sin corroborar, de rumores, de información tendenciosa o incluso hasta de noticias falsas en Reforma. Por su historia, los diarios del Grupo Reforma, Reforma para la Ciudad de México, El Norte para Monterrey, Mural para Guadalajara y en algún momento, entre los 90s y 2000s, Palabra en Saltillo, se popularizaron por ser críticos a los gobiernos del PRI y por su línea editorial fueron reconocidos como medios con una tendencia ideológica de derecha, apoyados por la élite empresarial y defensores de legislaciones y políticas gubernamentales que beneficiaran a la iniciativa privada. Pues bien, tomando como ejemplo la coyuntura de Atypical TV y de Reforma, como es mi costumbre, quiero regresar a las preguntas iniciales. ¿A quién le rinde cuentas el periodismo o a quién le rinden cuentas los medios de comunicación? ¿Qué intereses hay detrás de la información que consumimos? ¿Cuál es el deber ser y qué es lo que ocurre con los medios que estamos consumiendo? ¿Qué tan autónomo puede llegar a ser el periodismo? Pues bien, dentro de los estudios y teorías de los medios de comunicación, los investigadores Daniel Hallin y Paolo Mancini plantean 3 modelos para entender las relaciones entre los medios de comunicación y el sistema político, tomando como referencia variables como la estructura de los mercados de los medios, el paralelismo político, es decir, la orientación política de su contenido, sus tendencias o sus posicionamientos sobre la vida política, o incluso las aspiraciones personales de las figuras que tienen voz en esos medios. Además, la profesionalización del periodismo o de los periodistas para evitar la instrumentalización por parte de los poderes fácticos. Y por último, también entra el papel del Estado. Desde la academia, en México, hemos encontrado quizá una mezcla de variables que pudieran definir a los medios de nuestro país y encontramos una fusión entre un modelo liberal y un modelo pluralista polarizado, así se llaman estos dos, con un alto paralelismo político, una intervención del Estado que es visible, pero que ya no necesariamente se ve reflejada en subsidios, y un tambaleante modelo de negocios dominado por el mercado que buscaría el patrocinio de la iniciativa privada en función de los valores y el contenido del medio, así como del respaldo de su audiencia. En conclusión, aunque la clave para las respuestas a estas preguntas es la audiencia a la que supuestamente deberían rendirle cuenta los medios de comunicación a través de su contenido, deseando un contenido de calidad, un contenido veraz y un contenido que coadyuve al desarrollo crítico y analítico del entorno. Parece que desde la vieja escuela, que es como parecen funcionar Typical TV o Reforma, parece que la audiencia es tomada solamente como un instrumento al cual manipular desde las filias políticas de sus comentaristas y de sus opinólogos, y en donde se privilegia el respaldo de la iniciativa privada para poder financiarse. Es decir, están viendo, al menos estos dos, a los medios únicamente como un negocio, no como un servicio informativo en el cual se tenga que englobar todos los valores del periodismo que durante todos estos meses hemos estado enumerando.